Bienvenidos a un nuevo examen de vocabulario. Pregunta 1. ¿Qué significa la palabra procrastinar? La respuesta A. Postergar. Pregunta 2. ¿Qué significa la palabra vaya? La respuesta C. Cercado. Pregunta 3. ¿Qué significa la palabra ignominia? La respuesta B. Vergüenza. Pregunta 4. ¿Qué significa la palabra estratificación? La respuesta C. Jerarquía. Pregunta 5. ¿Qué significa la palabra paradigma? La respuesta B. Modelo. Pregunta 6. ¿Qué significa la palabra déficit? La respuesta A. Carencia. Pregunta 7. ¿Qué significa la palabra ínfimo? La respuesta B. Mínimo. Pregunta 8. ¿Qué significa la palabra optimizar? La respuesta B. Mejorar. Pregunta 9. ¿Qué significa la palabra subsidiario? La respuesta A. Secundario. Pregunta 10. ¿Qué significa la palabra imparcial? La respuesta A. Justo. Pregunta 11. ¿Qué significa la palabra superfluo? La respuesta C. Innecesario. Pregunta 12. ¿Qué significa la palabra denso? La respuesta C. Espeso. Pregunta 13. ¿Qué significa la palabra inflación? La respuesta A. Aumento. Pregunta 14. ¿Qué significa la palabra arancel? La respuesta B. Impuesto. Pregunta 15. ¿Qué significa la palabra rentabilidad? La respuesta A. Ganancia. Pregunta 16. ¿Qué significa la palabra monopolio? La respuesta B. Exclusividad. Pregunta 17. ¿Qué significa la palabra evidencia? La respuesta B. Prueba. Pregunta 18. ¿Qué significa la palabra imputado? La respuesta C. Acusado. Pregunta 19. ¿Qué significa la palabra ironía? La respuesta A. Burla. Pregunta 20. ¿Qué significa la palabra empatía? La respuesta A. Comprensión. Pregunta 21. ¿Qué significa la palabra ansiedad? La respuesta B. Inquietud. Pregunta 22. ¿Qué significa la palabra literal? La respuesta A. Exacto. Pregunta 23. ¿Qué significa la palabra metáfora? La respuesta C. Comparación. Pregunta 24. ¿Qué significa la palabra subjetivo? La respuesta B. Personal. Pregunta 25. ¿Qué significa la palabra anónimo?
La respuesta C, desconocido. Pregunta 26. ¿Qué significa la palabra civismo? La respuesta B, conducta. Pregunta 27. ¿Qué significa la palabra equidad? La respuesta A, justicia. Pregunta 28. ¿Qué significa la palabra disciplina? La respuesta B, orden. Pregunta 29. ¿Qué significa la palabra pedagogía? La respuesta A, enseñanza. Pregunta 30. ¿Qué significa la palabra orgullo? La respuesta B, soberbia. Pregunta 31. ¿Qué significa la palabra cohesión? La respuesta A, unión. Pregunta 32. ¿Qué significa la palabra pluralismo? La respuesta B, diversidad. Pregunta 33. ¿Qué significa la palabra praxis? La respuesta C, acción. Pregunta 34. ¿Qué significa la palabra germinación? La respuesta B, brote. Pregunta 35. ¿Qué significa la palabra fertilizante? La respuesta C, nutriente. Pregunta 36. ¿Qué significa la palabra fotosíntesis? La respuesta A, energía. Pregunta 37. ¿Qué significa la palabra invernadero? La respuesta A, protección. Pregunta 38. ¿Qué significa la palabra creatina? La respuesta C, suplemento. Pregunta 39. ¿Qué significa la palabra cardio? La respuesta B, resistencia. Pregunta 40. ¿Qué significa la palabra endorfina? La respuesta C, hormona. Pregunta 41. ¿Qué significa la palabra glucosa? La respuesta A, azúcar. Pregunta 42. ¿Qué significa la palabra intolerancia? La respuesta A, rechazo. Pregunta 43. ¿Qué significa la palabra anemia? La respuesta B, deficiencia. Pregunta 44. ¿Qué significa la palabra omega? La respuesta C, grasa. Pregunta 45. ¿Qué significa la palabra vegano? La respuesta C, vegetal. Pregunta 46. ¿Qué significa la palabra orgánico? La respuesta B, natural. Pregunta 47. ¿Qué significa la palabra sostenible? La respuesta A, equilibrado. Pregunta 48. ¿Qué significa la palabra ecosistema? La respuesta A, conjunto. Pregunta 49. ¿Qué significa la palabra erosión?
La respuesta B. Desgaste. Pregunta 50. ¿Qué significa la palabra vertedero? La respuesta A. Basurero. Pregunta 51. ¿Qué significa la palabra incinerar? La respuesta C. Quemar. Pregunta 52. ¿Qué significa la palabra magnitud? La respuesta B. Fuerza. Pregunta 53. ¿Qué significa la palabra réplica? La respuesta B. Repetición. Pregunta 54. ¿Qué significa la palabra escala? La respuesta A. Medida. Pregunta 55. ¿Qué significa la palabra sequía? La respuesta B. Ausencia. Pregunta 56. ¿Qué significa la palabra contingencia? La respuesta B. Emergencia. Pregunta 57. ¿Qué significa la palabra revolución? La respuesta C. Cambio. Pregunta 58. ¿Qué significa la palabra independencia? La respuesta A. Libertad. Pregunta 59. ¿Qué significa la palabra cartografía? La respuesta A. Mapa. Pregunta 60. ¿Qué significa la palabra latitud? La respuesta B. Ancho. Pregunta 61. ¿Qué significa la palabra longitud? La respuesta C. Largo. Pregunta 62. ¿Qué significa la palabra archipiélago? La respuesta C. Islas. Pregunta 63. ¿Qué significa la palabra tratado? La respuesta B. Acuerdo. Pregunta 64. ¿Qué significa la palabra éxodo? La respuesta C. Salida. Pregunta 65. ¿Qué significa la palabra profeta? La respuesta A. Mensajero. Pregunta 66. ¿Qué significa la palabra redención? La respuesta C. Salvación. Pregunta 67. ¿Qué significa la palabra liturgia? La respuesta C. Culto. Pregunta 68. ¿Qué significa la palabra santidad? La respuesta B. Pureza. Pregunta 69. ¿Qué significa la palabra eternidad? La respuesta A. Infinitud. Pregunta 70. ¿Qué significa la palabra depresión? La respuesta B. Tristeza. ¿Acertaste las 70 preguntas? Pon tu respuesta.